EDEperú Mundo. Ya falta poco porque comience en Estados Unidos el debate, el último debate de este año de los aspirantes a la Casa Blanca por el Partido Republicano, de los precandidatos. Vemos ahí los podios, esta es la página web de CNN en español, Noche de Debate en CNN, ese debate es organizado por CNN. Ahora empieza el verdadero juego, ha habido un debate previo de los que tienen menos preferencias en las encuestas, como ya es la costumbre últimamente, le dicen el comedor infantil en algunos casos. Y este es el debate en el que participan los que tienen mayores opciones, por supuesto Donald Trump, como comentábamos hace un rato. ¿Y por qué empieza el verdadero juego? ¿Qué puede definir ese debate que no hayan hecho los anteriores? Honestamente yo tengo mis dudas de que sea tan importante, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que las primarias recién comienzan en febrero y va a haber probablemente 1 o 2 debates antes de las primarias. Lo que sí diría es que habría que contrastar la situación de los republicanos con la de los demócratas. Una vez que quedó claro que el vicepresidente Biden no se iba a presentar como precandidato para la nominación presidencial por el Partido Demócrata, los demócratas solo tienen 2 candidatos, la posición de Hillary Clinton se consolidó y ahora Hillary Clinton ha sacado una ventaja significativa sobre el único candidato restante, que es Bernie Sanders, que para alguien que se autodefine como socialista tiene una votación bastante alta, una intención de voto bastante alta de más de 25%, pero claramente minoritaria. Los demócratas tienen tienen otros 2 candidatos, pero que no figuran ni siquiera con 1% de intención de voto en algunos casos. Los republicanos todavía no pueden poner a todos sus precandidatos en un solo foro. Y entonces tienen que estar viendo las encuestas para ver quiénes van al primer debate, el debate que nadie ve, sí, y quiénes van al debate de fondo, que ¿no? Muchos ven y hablaban en la prensa americana con analistas de ratings en televisión y decía que esto se ha vuelto una especie de reality de la política y que tienen tanto rating o casi tanto rating como los partidos de fútbol americanos. Bueno, es que además son debates surrealistas en algunos casos, ¿no? Y los precandidatos cometen errores que serían pintorescos si no fueran potencialmente trágicos. Por ejemplo, Carson no parece conocer la diferencia entre una organización político-militar del Medio Oriente y un plato del Medio Oriente, ¿no? En lugar de Hamas decía hummus, ¿no? Y lo dijo más de una vez, no es que se le escapó una sola vez. Y claro, Donald Trump tiene años conduciendo programas de reality en televisión, maneja las cámaras mejor que nadie, además se le coloca en medio del estrado. Porque es el que tiene las mayores preferencias en las encuestas. Sí, pero además los otros candidatos todavía no saben cómo enfrentarlo. Por un lado quieren quitarle parte de su electorado y eso los obliga. Es el caso de Jeb Bush, por ejemplo. Jeb Bush no sabe qué hacer con Trump. Por un lado dice que Trump es un desquiciado por decir que los musulmanes no deberían entrar a los Estados Unidos. Pero por otro lado el propio Jeb Bush dijo que solo había que aceptar refugiados cristianos, con lo cual tiene exactamente el mismo problema que la propuesta de Trump. Eso no consta en tu documento de identidad en la mayoría de casos. ¿Cómo sabes quién es musulmán o quién es cristiano? Entonces, por un lado, quiere aparecer como alguien que está por encima de estas bajezas de Trump, pero por otro lado hace propuestas similares. Y ha tratado también de atacar a Marco Rubio, que ha sido además una especie de pupilo suyo, y no le fue bien tampoco atacándolo. Le dijo que trabajaba poco en el Congreso, que parecía más bien que tuviera una semana a lo francés, digamos que no trabajaba todas las horas que se trabaja en Estados Unidos, y terminó por ser considerado alguien que estaba atacando a los franceses, un aliado de Estados Unidos. No, y Marco Rubio lo hizo quedar muy mal diciendo, yo entiendo que estás desesperado, Jeb, y entiendo que la gente que maneja tu campaña te dijo que te convenía atacar, pero eso no es cierto. Veamos cuál es el resultado entonces de este debate en Las Vegas, el último de este año y además marcado por supuesto por el ataque en San Bernardino y los atentados en París.
A las 2:30 de la tarde, hora de Moscú, despegó la nave rusa Soyuz con 3 astronautas a bordo. El despegue fue transmitido en vivo desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajistán. Los tripulantes son el ruso Yuri Malaschenko, el estadounidense Tim Kopra y Tim Peake de la Agencia Espacial Europea y el primer británico que viaja al espacio. La nave se dirigió con destino a la Estación Espacial Internacional, proyecto en el que participan 16 naciones, que cuenta con un presupuesto estimado de más de $100.000 millones. Por segundo día, Filipinas fue azotada por el tifón Melor, que según informes oficiales tocó tierra 4 veces. El tifón provocó ráfagas de viento de hasta 170 kilómetros por hora. Hasta el momento, el tifón Melor ha dejado 4 muertos y más de 750.000 personas evacuadas en Filipinas. El potente huracán tocó tierra en la pequeña isla Batak, en el este del país, donde las comunidades fueron las más afectadas con fuertes vientos y lluvias que han provocado inundaciones y deslizamientos de tierras, por el cual han decidido salir de sus hogares. Las clases y los vuelos comerciales fueron suspendidos en 6 provincias de la región de Bicol, pero la alerta del tifón alcanza 20 provincias, incluido Manila. Se espera que Melor llegue a la ciudad de Sorsogon, donde cientos de personas se han desplazado voluntariamente a refugios que se han instalado para que puedan hacer frente a las tormentas. La autoridad local ordenó la evacuación de los vecinos que se negaban a abandonar sus viviendas. Un funcionario de defensa civil en la ciudad de Visayas Oriental dijo que algunos pueblos de Samar estaban inundados y que los vientos han arrancado techos y árboles. La Oficina Meteorológica del gobierno dijo que el tifón alcanzó vientos de 150 kilómetros por hora, con rachas de 185. Según su reporte, prevén que el tifón se siga moviendo hacia el oeste de Mindoro Oriental a una velocidad de 11 kilómetros en dirección al Mar de China. Cada año Filipinas es golpeada por 20 tormentas y tifones. En el 2013, el tifón Haiyan, el más potente que tocó tierra, causó 7.300 muertos y desaparecidos al arrasar localidades enteras. Como un lago sin vida ha sido calificado el lago Poopó, que era considerado el segundo más grande en Bolivia. Gran parte de su fauna ya ha desaparecido. El segundo lago más grande de Bolivia, el Poopó, está en un proceso de desertización en la zona andina del país debido al cambio climático, los fenómenos del Niño y la Niña y la contaminación minera. El ingeniero agrónomo Milton Pérez de la Universidad Técnica de Oruro y el dirigente campesino Valerio Rojas afirmaron durante una reciente inspección que el Poopó ahora es un lago sin vida. No tenemos lago. ¿Cómo le digo? Hace 40 días todavía había algo de agua. Estaban los flamencos, había el espejo de agua pequeñito donde están ahorita esas manchas oscuras, ¿no? Pero después, estos últimos días, los primeros días de diciembre, cuando hemos estado aquí, nos hemos sorprendido de que el lago se había secado todo. El Poopó está situado en el departamento de Oruro y se considera como el segundo más grande de Bolivia, después del Titicaca, que está compartido con el Perú. Tenemos alrededor de unos 60 años de registro climatológico del lago Poopó, donde se ha evidenciado de que el cambio climático ha afectado en la última década de los 90 del siglo XX, que ha variado 0.9 grados centígrados el calentamiento. El lago Poopó tenía una extensión original de unos 2.792 kilómetros cuadrados. El 2001 se redujo a 2.378 kilómetros cuadrados y el 2011 a 1.945. La gobernación de Oruro, en tanto, no cuenta con un dato preciso del nivel de reducción hídrica en el lago Poopó. Sin embargo, esta crisis no es reciente. Desde 2005 se conocen alertas y advertencias de que un día el lago Poopó desaparecería por el mal manejo de la cuenca, que en gran parte tiene que ver con el desvío de agua hacia el Perú. Bueno, ya habíamos visto también en ese programa el caso del lago Chad en el África, que también se está secando. Ese es otro caso. Y por supuesto Filipinas con los tifones es uno de los países considerados uno de los países más vulnerables al cambio climático. Son fenómenos como estos los que han hecho que haya una mayor voluntad política para llegar a un acuerdo en París. Efectivamente, porque se suele decir que los problemas ocasionados por el cambio climático son problemas que ocurrirían a futuro, y algunos precisamente por eso los ponen en duda, porque dicen, si no pueden
pronosticar con certeza la intensidad del fenómeno del Niño este año, ¿cómo van a saber lo que va a ocurrir dentro de 20 años? Pero ya hace más de una década la autoridad creada, la entidad creada por Naciones Unidas para hablar de estos temas, compuesta por científicos, dijo, si lo que decimos es cierto, lo que vamos a ver en los próximos años son más casos tanto de sequía como de inundaciones o tormentas, y no solo más casos, sino de mayor intensidad. Y eso es lo que parece estar ocurriendo, ¿no? No es un fenómeno que vaya a afectarnos a futuro, nos está afectando ahora. Claro, vemos la sequía en California también, que ha movilizado ya a la opinión pública estadounidense, que no figuraba el cambio climático entre sus principales preocupaciones. Y en eso sí Obama ha sido un líder, ¿no? Se ha adelantado un poco las preocupaciones de su propio electorado. Sí, frente a, en este tema específico, frente a un partido que no termina de admitir el problema en la oposición, ¿no? Y lo que decía la revista The Economist cuando hablaba de la cumbre de París, decía que bueno, ya era una gran noticia que políticos se reunieran para pensar en soluciones a largo plazo. Y además, esto es un tema que llama a la cooperación, porque afecta a todos en mayor o menor medida. Y sobre todo los más vulnerables, como hemos visto en el caso, bueno, por supuesto, de Bolivia y Filipinas, y el Perú también tiene las características de país vulnerable por los glaciares, ¿no? Así es. Con una multitudinaria alfombra roja, se estrenó en Los Ángeles El Despertar de la Fuerza, la primera entrega de Star Wars en 10 años. George Lucas y los actores ya legendarios de la primera trilogía como Harrison Ford, Carrie Fisher y Mark Hamill desfilaron por la alfombra roja y compartieron momentos especiales con los fanáticos de la saga que asistieron al estreno mundial. Star Wars El Despertar de la Fuerza, la película más esperada del año, llegará el miércoles a salas de todo el mundo. Disney espera recaudar más de 2.000 millones de dólares. Popular desde 1977. El Despertar de la Fuerza se estrenó. Y hasta aquí el programa. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes Farid. Gracias. Hasta mañana. No tuvimos que comentar eso. Plays with Jane, Jane plays with Willie, Willie is happy again. Suki plays with Leo, Sasha plays with Brit. Adolf builds a bonfire, Enrico plays with it. With some Indians we hide in the dunes by the seaside. Some Indians we're kissing baboons in the jungle. It's a knockout. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears. Cheyenne